Siete veces el presidente de la República ha presentado un decálogo ante los medios de comunicación y ante la opinión pública. Primero como promesas, en otras ocasiones ha sido en respuesta a una crisis. El último decálogo que recuerdo fue aquel que se dio luego de los escándalos de conflicto de interés, luego de los escándalos por las casas de los funcionarios, cuando se presentó una propuesta ante la sociedad, cuando se presentó a Virgilio Andrade, cuando se renovaba una muerta Secretaría de la Función Pública. 7 veces se ha presentado un decálogo, la última en el informe presidencial. En un informe que sigue siendo muy opaco, en un informe en donde ya ni siquiera se responde el informe, en donde nos hemos ido al extremo. ¿Se acuerda cuando vivíamos la época en contra del presidente de la República? Cuando en el Congreso todo el mundo comenzaba a decir lo que usted quiera, hasta groserías incluso contra el mismo mandatario, y después nos fuimos al extremo y ya no hay un informe, ya no hay una relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ahora solamente se da un mensaje ante los medios de comunicación, ante un grupo de invitados, y no hay una réplica directa, al menos desde el Congreso, como pasa en algunos otros países. Hoy, en Punto Cero, analizaremos el decálogo presidencial y también el mensaje que envía el presidente Peña Nieto en contra del populismo. Un populismo que, a mi punto de vista, parece ser que desde el mensaje tiene sabor tabasqueño. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Esto es Punto Cero. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues, viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Esto es Punto Cero. Hoy hablamos sobre el decálogo presidencial, hoy hablamos sobre el tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto con índices de aceptación pues realmente muy cuestionables, en donde ha caído en las encuestas su popularidad. Me acompaña hoy en el estudio de Punto Cero Carlos Sirvent. Él es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, consultor. Carlos, bienvenido a Punto Cero. Mil gracias. Muchas gracias. Oye, primero te preguntaría, ¿qué lectura tienes de este tercer informe? Estamos a la mitad del camino. Mira, yo creo que para entender el informe hay que entender primero el contexto en el que se da, ¿no? Es decir, hay un contexto que está marcado por cambios en la historia, digamos, graduales que se han dado en la historia, donde hoy tenemos públicos más informados, más sofisticados, medios de comunicación pues mucho más ágiles, donde la gente está informada es constantemente. Digamos, el viejo debate entre izquierda y derecha hoy ya no existe, ¿no? Es decir, la sociedad está más fragmentada en términos de intereses, ¿no? Un debate izquierda-derecha hoy no tendría sentido en México. Hay nuevos intereses que tienen que ver con el medio ambiente, con los derechos, las libertades individuales, etcétera, ¿no? Esto hace sin duda que sea más difícil gobernar. En este contexto es donde el presidente da su informe y ha estado gobernando, ¿no? Básicamente el informe yo lo podría dividir en 3 partes. Y creo que todos los columnistas que han opinado sobre el informe coinciden en lo siguiente, ¿no? Una primera parte de autocrítica, ¿no? Okay. Entonces mucha gente celebraba la idea de por fin, ¿no? El presidente decide ir a autocriticarse, por decir, autocriticar su gobierno, ¿no? Pero sí lo hizo, Carlos, porque, mira, yo estaba en el informe y empiezo a escuchar al presidente de la República cuando habla de conflicto de interés. Pero no dice el caso en particular, solo dice, es que hemos tenido problemas del conflicto de interés. Y luego dice, se nos fugó alguien de un penal de máxima seguridad. O sea, ni siquiera mencionó a Joaquín El Chapo Guzmán. Es donde dices, ¿hasta dónde llegó realmente la autocrítica del presidente? A mí me da la impresión, pero obviamente no tengo ningún dato para confirmarlo, digamos, ni he hablado con nadie que me lo confirme, pero me da la impresión que la parte que le podemos llamar de la autocrítica es algo que decidieron ponérselo al final. Yo me imagino que es algo que un día antes dijeron, no, si sales sin autocrítica no va a funcionar. Y pensaron que eso podía darle sentido o más fuerza al informe. Yo hoy, por ejemplo, en Reforma, en un artículo de Guadalupe Loaiza, justamente decía,
criticaba la autocrítica, Claro. porque decía, pues dice estos datos, ¿no? Los 3 datos, ¿no? Las 3 autocríticas, que es lo de la Casa Blanca, lo de Ayotzinapa y lo de la fuga del Chapo. y lo de la fuga del Chapo, pero no da ninguna explicación. Entonces pareciera que o no sabe o lo esconde el gobierno, ¿no? Decía. Entonces, y sí es cierto, después del informe nada es autocrítico, pareciera que es un parche al inicio. Sí, claro. Yo creo que este es el gran problema de la autocrítica inicial, que no es creíble, que se ve forzada, ¿no? Eso es muy interesante porque lo que dices de que haya sido, perdón por ser tan frívolo en el tema, pero un copy-paste en el discurso que se les ocurrió en un último momento, pues nos da cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, este intento, a veces ya desesperado, de acercarse a la población. Y hago aquí una breve pausa para preguntarte, ¿viste el Periscope del presidente? Sí, sí, sí. Se le cayó la banda presidencial. Sí, y dejaron, sí, sí, sí. Y además lo subieron a la cuenta oficial. O sea, Sí. están tratando como que a veces con medidas muy desesperadas de acercarse de nueva cuenta, no sé si a una opinión pública que tienen perdida. Mira, entraríamos a la parte de cómo ha sido la estrategia de comunicación del presidente. Ajá. En términos de cuál ha sido la estrategia de posicionamiento del presidente, ¿no? Creo que ahí es donde ha habido algunos problemas que tienen consecuencias. Creo que, los expertos en comunicación dicen que debe haber, digamos, una relación entre el emisor y lo que dice, Ok. ¿no? Para generar empatía. ¿Cuál ha sido la estrategia? Posicionar al presidente reformador, ¿no? El Ok. presidente de las reformas. No necesariamente significa que se vea, o que la gente percibe en él como el gran reformador. Creo que ellos se han dado cuenta que el mismo discurso de las reformas, es decir, este ánimo reformista y como si las reformas fueran el fin por sí mismo, está rebasado. Ok. Es decir, deja de ser funcional y deja de verse al presidente como el mejor emisor para ese mensaje. Ya. Y creo que una forma de compensar ese vacío es por medio de algo que quizá desde el principio debieron haber fomentado, que era la idea del presidente cercano, ¿no? Las nuevas tecnologías sirven para ello. Creo que ha habido como un ajuste. Hay en la un comunicación. acercamiento, inclusive hasta medios de comunicación, inclusive hasta algunos comunicadores, algunos periodistas que no estaban tan cercanos a la presidencia, como que comienza a haber un acercamiento desde la estrategia de comunicación. Y recordando el Calcetagate, por ejemplo, con el tema ya de estas medidas de redes sociales hasta el Periscope, pues yo creo que hay ahí un tema muy, muy importante. ¿Te parece? Hacemos un corte comercial, Sí, claro. Carlos, y vamos antes del corte a ver al presidente y el Periscope. Esto lo hizo Alejandra Lagunes, es la encargada de las redes sociales de la Presidencia de la República, y estaban transmitiendo en vivo cómo se preparaba Enrique Peña Nieto antes de dar el informe, pero que se le cae la banda presidencial. Y aún así, pues ya estaba en Periscope, como que no sabía tampoco el presidente que estaba en vivo, pero bueno, sucedió esto, véalo, escríbanos, @LuisCárdenasMX, regresamos para hablar del decálogo presidencial, esto es Punto Cero. Seguimos en Punto Cero, mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Síganos, estamos esperando sus comentarios, los compartimos con todo nuestro teleauditorio. Hoy platicamos con Carlos Sirvent sobre el informe presidencial, 3 años de la administración de Enrique Peña Nieto. Carlos, hace un momento, al inicio de este espacio, nos hablabas que el informe se podía dividir en 3. Perdón, yo te interrumpí. No. Me fui mucho al tema de la autocrítica, hablamos de la autocrítica, pero ¿cuáles son los otros 2 puntos que tú dividirías en el informe? Sí, yo decía, y creo que todos coincidirían con ello, que es 3 partes las que tiene el informe. Una parte de la autocrítica, otra parte de datos, cuyo mensaje pues, son los datos en sí, ¿no? Claro. Nadie habla de que si el analfabetismo bajó 1 o 2 puntos, ¿no? Exactamente. O la violencia, los o la homicidios, violencia, es decir, etcétera. son datos, ¿no? O sea, es un informe, es una parte del informe como tradicional, ¿no? Como de un informe de hace 30 años. Y una tercera parte donde marca o dibuja lo que parece que va a ser la estrategia de gobierno de aquí al 18, que es una estrategia de contraste con, pues en específico con Morena y con López Obrador, ¿no? Por el populismo, por Por este el discurso de populismo que decíamos al inicio, bueno, que yo decía al inicio, parece que se refería directamente a alguien con acento tabasqueño, que era directamente hacia Andrés Manuel López Obrador, cuando dice, no sé, casi que parece que el mensaje es, no se equivoquen, pueblo de México. Pueden terminar por votar por la demagogia, por el
populismo y terminar como en otras naciones han terminado con gobiernos que son contrarios, así lo dijo, que son contrarios a la pluralidad y a la tolerancia. Pues refiriéndose al peligro para México, de nueva cuenta. Sí, pareciera que la estrategia, sobre todo, no sé qué tanta intensidad tenga, comparándola con el 2006, pero sí pareciera que tiene el objetivo, sobre todo, de captar nuevos votantes, pues ligados quizá al panismo menos dogmático, ¿no? Un voto de un panismo volátil, por llamarlo así, ¿no? ¿Asustar a la clase media? Quizá, ¿Otra vez? quizá, ¿no? Quizá es atraer votos, ¿no? Por medio de manejar ese contraste. Ahora, los datos presentados han sido muy poco analizados, tienes toda la razón. Y el otro tema, porque fue la nota, el decálogo y el tema del populismo, en particular del populismo lo hemos conversado, este mensaje directamente hacia Andrés Manuel López Obrador, hacia una fracción de Morena que, aunque tiene 35 diputados, si no me equivoco, no representa una gran fuerza, pero sí representa una presión mediática importante para lo que se vaya a discutir. Una frase antes de entrar al decálogo que dijo el presidente fue que el gobierno tiene que apretarse el cinturón. No sé tú, Carlos, pero yo jamás he visto a un funcionario que se apriete el cinturón. Se hacen recortes, hacen cosas por el estilo, pero no se aprietan el cinturón ellos. Y tienen que ser recortes. ¿En dónde crees que vengan? Bueno, yo creo que es evaluar, digamos, esa frase como tal, sí, bueno, no sé, ¿no? Digo, fue una forma quizá campechana, por llamarlo así, claro, de explicar la idea de austeridad del gasto, ¿no? Que nunca es, nunca causa mucha satisfacción decirlo ni escucharlo, ¿no? Con respecto al decálogo en específico, creo que hace un momento mencionabas que es el 7º decálogo que presenta. Quizá, yo me acuerdo que cuando ni siquiera era candidato, cuando era precandidato, aquellos foros que organizaba la Fundación Colosio y demás, presentó el primer decálogo que yo le escuché, quizá había más antes, ¿no? Que fue en el foro sobre economía, si mal no recuerdo. El presidente y su equipo están convencidos y que en términos mediáticos la idea de presentar un decálogo funciona. Entonces hay que entender, yo así lo entendería, yo entiendo la idea de los decálogos como una herramienta de comunicación, más que realmente de detallar en qué funciona el decálogo. Claro. La nota es el decálogo como tal, ¿no? Y esto tiene también un problema, porque los decálogos terminan hablando de todo y de nada, ¿no? O sea, terminan de focalizar realmente lo que va a ser la prioridad del gobierno. Pues en este decálogo hay una parte de Estado de Derecho, que creo que es el punto 1, una parte de inversión en economía, otra parte como de desarrollo, otra parte muy económica, ¿no? De las finanzas y demás, y 2 de educación. Creo que el punto más relevante, ¿no?, que causó nota dentro del decálogo es lo de la Secretaría de Cultura, ¿no? Pero lo demás queda vago. Lo de la Secretaría de Cultura yo creo que genera la sorpresa en ese momento. Había algunas notas periodísticas, algunas columnas sobre todo, que sí cuestionaban, por ejemplo, si la exposición de Miguel Ángel en Bellas Artes tenía que haber sido parte del informe, como que decían, bueno, de verdad esto tenía que subir hasta ser parte de un informe presidencial, y había hasta quien se atrevía a decir, bueno, es que de ahí se inspiró y terminó generando la Secretaría de Cultura. Vamos a analizar los puntos, algunos de ellos. El de educación es muy interesante. Platicamos hoy por la tarde, hoy que estamos grabando este programa, platicamos con Aurelio Nuño, con el secretario de Educación, en la segunda emisión de Noticias MBS. ¿Te parece si vamos parte de lo que nos dijo y regresamos con más aquí a Punto Cero? Estamos calculando que sea aproximadamente de 75 mil millones de pesos. O sea que la mayor cantidad va a venir de los bonos de la Bolsa Mexicana. Así es, y por eso es que se crea este mecanismo novedoso que diseñó la Secretaría de Hacienda, que nos permite, como te decía, traer dinero seguro, dinero que sabemos que va a existir, y por eso es una inversión con una altísima seguridad para quienes decidan adquirir estos bonos. Traer dinero del futuro al presente, y en lugar de tardarnos 20 años en ejercer ese recurso y que nos tardemos 20 años en mejorar esas escuelas, los traemos al presente, los concentramos, y en 3 años podemos tener la mayor inversión que se ha hecho en décadas en la infraestructura escolar en nuestro país, Luis.
Seguimos en Punto Cero, seguimos platicando sobre el tema del tercer informe de gobierno del presidente de la República, de Enrique Peña Nieto. Nos acompaña Carlos Sirvent. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Tienes cuenta de Twitter? Sí, es @csirvent. Diego, es muy fácil, realmente. Te seguimos para los comentarios y para los análisis que nos presentas. Nos decías hace un momento que este decálogo se dividía en desarrollo económico, en el tema de cultura, que fue lo que generó la nota en muchos medios de comunicación, se dividía en el tema de productividad, en el tema de austeridad y en el tema de educación. Hay varios puntos, no sé si quieras que los podamos ir viendo rápidamente uno por uno de estos 10. El primero dentro del decálogo: impulso de leyes indispensables para fortalecer el Estado de Derecho, trabajar con la legislatura, concretar nuevas leyes para combatir delito, corrupción, impunidad y proteger los derechos humanos. Pues ya estaban trabajando en eso, ¿no? O sea, eran los pendientes del Congreso, las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, del Código de Procedimientos Penales para que se pueda homologar a nivel nacional. Todo lo que está pendiente ya estaba. Sí, coincido. Digo, son algunos puntos del decálogo los que sí son realmente nuevos, ¿no? La Secretaría de Cultura, estos fondos de capacitación para jóvenes, la parte esta de que se va a cotizar en la bolsa como fondos para inversión en infraestructura. Ese es un tema que yo todavía no acabo de comprender. Platicábamos con el secretario de Educación, con Aurelio Nuño, y bueno, nos decía, es que vamos a traer dinero del futuro al presente. A mí me suena a riesgo, me da miedo cuando de pronto vienen unas ideas de este estilo de meter la lana a la bolsa y que lleguen inversionistas y que algo pase. No me queda todavía muy claro, pero vamos a esperar qué dicen los técnicos. Sí, yo creo que habría que ver bien el detalle de cómo es, ¿no? Y es obviamente un asunto meramente técnico, financiero, ¿no? Pero sí parece al menos novedoso, ¿no? Sí, porque dicen que quieren sacar 50,000 millones de pesos, 50,000 millones, ya quisiéramos, 50,000 millones de pesos, y con esos 50,000 millones de pesos avanzar en el rezago de infraestructura educativa que tenemos en este país, avanzar 20 años en 3 años. O sea, si tienen la lana, si consiguen la lana desde la bolsa, pues meterle dinero y arreglar las escuelas y bueno, hablar de un panorama totalmente diferente de aquí a 3 años. Oye, en el tema de educación, inglés. Y creo que es un poco ya aceptar que la educación, que básicamente la Secretaría de Educación Pública podría llamarse Secretaría de Capacitación o de Formación de Capital Humano, ¿no? Es entender a la educación como una inversión en las personas que generan productividad y crecimiento y demás. Es entendernos como parte del proceso productivo, ¿no? Y no como el fin del proceso productivo. Y obviamente al quitar la Secretaría de Cultura de Educación da más dinamismo a esta visión, ¿no? Sin juzgarla si es la correcta o no, pero sí pareciera que es lo que sucede. Pareciera como que toda la parte de cultura era hasta a veces para una carga para la Secretaría de Educación y su buen funcionamiento, ¿no? Y por otro lado también la Secretaría de Educación era un obstáculo para Conaculta, por ejemplo, para toda la inversión en cultura, porque por ejemplo el FONCA, ¿no? Que da becas para cultura, pues todavía dependía de la Secretaría de Educación y no de Conaculta. Entonces también le da mejor funcionamiento a la parte meramente cultural y le da mejor funcionamiento a la parte meramente educativa. Pero sí es aceptar lo que decía al inicio, ¿no? Que es entender la educación como formemos personas que generen mayor productividad, ¿no? Veo un México urbano en donde pues pudiera aplicarse este nuevo sistema para enseñar inglés, pero hay un México que está en la Sierra Tarahumara, hay un México que está en los lugares escondidos, recónditos de Chiapas, en donde pues el problema no es a veces ni siquiera que hablan inglés, sino que no hablan ni siquiera español y que no hay cuestiones básicas. ¿Cómo se puede aplicar a nivel nacional? ¿Crees que se pueda? Sí, yo me acuerdo que una vez, hace muchos años, entrevistaban a Pedro Aspe, cuando era secretario de Hacienda, y Pedro Aspe comentaba que una vez en algún recorrido con Carlos Salinas, en algún lugar, creo que en Chiapas, así en la sierra, se encontró una biblioteca y fueron a visitar una biblioteca pública, ¿no? Y se puso a ver los libros, y de repente vio libros en inglés, ¿no? Y le llamó mucho la atención, dijo, esto es como la mala utilización del gasto público, ¿no? Porque pues realmente ese gasto público que no lleva automáticamente a la mayor productividad de esa persona, porque no sabe ni siquiera hablar inglés, ¿qué hace ese libro ahí? Creo que el gran riesgo de homogeneizar, digamos, en todos lados, ¿no? En todas las regiones, la idea del inglés puede ser el mismo que vio Pedro Aspe en este caso, que es que hay ciertas regiones que requieren instrumentos
previos para tener mayor potencial humano antes que el inglés. El problema es de que cómo lo evalúas, tendrás que, o sea, es decir, dónde sí, dónde no, etcétera, llevaría mucho más trabajo, ¿no? Bueno, ya, y tendrán que tener el mapa. Nos decía también el secretario de Educación, nos decía Aurelio Nuño, que en los próximos meses va a tener listo el proyecto y que se impulsará a partir del siguiente año. Fue la promesa que ya hizo. Siguiente ciclo escolar estará el sistema de inglés, el nuevo sistema de enseñanza de inglés en el país. Carlos, vamos a hacer un corte comercial, si nos permites. Esto es Punto Cero. Hacemos un corte, pero antes salimos a la calle y le preguntamos a usted qué opina sobre los 3 años de Enrique Peña Nieto. Regresamos con más. El pasado miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su tercer informe de gobierno. Punto Cero salió a las calles y le preguntó a usted, ¿qué opina de este tercer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? Hace falta muchas cosas por hacer, no ha hecho yo creo que las reformas adecuadas o las acciones adecuadas y pues, finalmente pues no estamos teniendo los beneficios como país, ¿no? Supuestamente de las reformas. No, sin comentarios. ¿Por qué? Porque no veo avances, o sea, estamos cada vez peor. Nada que ver con los años anteriores. ¿Por qué? Más que nada por el informe y creo que fue concreto con las cosas. Ya, dije todo. Yo soy Diana Alcaraz y esto es Punto Cero. Seguimos en Punto Cero, nuestra cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Carlos Sirvent, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis sobre el tercer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Nos quedan algunos puntos sobre el decálogo. Platicábamos en el bloque anterior sobre los temas de educación, los temas económicos en particular, la austeridad del presupuesto de 2016. ¿Te acuerdas que se habló? No se confirmó al final y el mismo presidente, lo señaló en contrario, pero se habló sobre el tema de la educación pública, particularmente universidades públicas como la UNAM, como la UAM, que podrían tener una reducción en el presupuesto. Va a ser muy interesante ver el debate en la Cámara, porque se van a estar peleando el dinero para los estados, se van a estar peleando el dinero para las distintas dependencias y tienen que hacer recortes. Entonces, ¿tú cómo lo ves ahí, esa austeridad? Va a ser un proceso de negociación que va a tener que llevar a cabo el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara, el sector de Gobernación, demás. Sí es complejo, siempre las cuestiones que tienen que ver con el bolsillo de la gente son complejas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con impuestos o con ejercicio del gasto, pues lleva un proceso político sumamente complicado porque pues, hay intereses de diferentes grupos políticos en cada centavo que se gasta, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a ver es discusiones muy acaloradas, ¿no? Sí, claro, y con ahí sí, insisto, estos nuevos grupos como Morena, que están, si no teniendo los votos suficientes y generando una presión importante. Así es. Yo creo que ahí el gobierno pues, tiene que hacer un buen cálculo político de cómo va a ser este recorte del presupuesto. Rápido, muy al margen y entre paréntesis, tú lo sabes muy bien, que los diputados se ponen a negociar para sus estados y si el estado es del PRD, pues tratan de sacar más dinero para el estado que gobierna el PRD, ¿no? Pero en el caso del Bronco, de Nuevo León, que no tiene necesariamente una bancada que lo apoye, va a ser interesante ese tema, ¿eh? Pero no es una bancada como tal, pero tiene hay una serie de diputados en diferentes partidos, que son bronquistas, ¿no? Sí, son bronquistas. Que defenderán de alguna forma su interés, obviamente con ciertas limitaciones porque pertenecen a cada bancada, ¿no? Claro. Ahí va a ser interesante, fíjate, es buen punto, va a ser interesante ver cuál va a ser el papel o el grado de independencia de estos legisladores, ¿no? Va a estar interesante ese tema del presupuesto, que además no depende del Ejecutivo, que es lo más interesante. O sea, ellos proponen el tema, pero ya de ahí comienza toda una negociación que muchas veces está cambiado. Oye, y para cerrar, un balance de estos 3 años de Enrique Peña Nieto, un presidente que llega, pues, de acuerdo a las encuestas, muy afectado. Hay presidentes que están peor, ciertamente, como lo decía el mismo Peña Nieto. Hay países que están peor que México, sí, hay presidentes que están peor evaluados que Peña Nieto, pero tiene más reprobación que aceptación. ¿Qué balance le das, Carlos? Mira, la aceptación entendida como la aprobación, la popularidad de un presidente, como lo llaman ahora, sí es cierto que está a niveles bajos, ¿no? Y digo, no quiero caer en el optimismo ni en sino hacerlo de una forma objetiva. Los niveles de popularidad son bajos hoy en varios gobernantes en el mundo, ¿no? Sí, claro. Ha habido cambios estructurales importantes que hacen que hoy pues, sea más difícil gobernar y ser aprobado, ¿no? Esto no quita que ciertos eventos coyunturales son clave para afectar la imagen del presidente. Pero creo que lo más importante es que el presidente ha carecido de un tema que le permita caminar
¿no? Su tema ha sido, decía, las reformas, ¿no? Entonces, pero ya no es que sea menor, pero no da, porque no está claro reformas para qué, o sea, el fin, ¿no? Si vemos sin irme muy atrás, ¿no? Pero Echeverría, por ejemplo, tenía el tema social, López Portillo el tema del petróleo, de la Madrid el tema de la austeridad y la moral en la política, Salinas lo económico, ¿no? Zedillo el Estado de Derecho, ¿no? Metió a la cárcel a Raúl Salinas o no sé qué. Fox, pues el mismo cambio le permitía que fuera tema, ¿no? Y México hizo un nuevo papel en el mundo. Calderón en la seguridad. Y Enrique Peña Nieto no tiene un tema, sino su tema es las reformas. Era el presidente reformador, el presidente del Mexican Moment, de la portada del Time, pero hubo afectaciones. Para cerrar, ¿qué le afectó más? Ayotzinapa, el Chapo, la violencia que se desató al respecto de ese tema, el hecho de que las reformas energéticas, por ejemplo, no haya tenido una repercusión directa al bolsillo. ¿Qué crees que haya afectado más? Yo creo que no está sincronizado bien el humor de la gente al discurso del presidente y del gabinete. Es decir, la gente, pareciera que son dos mundos totalmente diferentes y hoy se insiste en que se dice la autocrítica, pero se insiste en que se va bien y cuando la gente siente que va mal. Entonces hay una desconexión entre la sociedad y el discurso del gobierno y esto realmente puede llegar a ser muy problemático, ¿no? Una desconexión, me quedo con esa idea. Carlos Sirvent, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, consultor, gracias por estar con nosotros en Punto Cero. Muchas gracias, Carlos, mil gracias. Esto es Punto Cero, cuídese mucho, nos vemos la siguiente semana. Les recuerdo, estamos todos los días, de lunes a viernes, en www.noticiasmbs.com o en el 102.5 de FM. Tenga una excelente noche, pásela bien, bye bye.